Bueno, entonces voy a leer de nuevo, o sea que lo que vamos a leer de los versos 28 a 46 de ese capítulo primero, y estos versos son titulados como dudas de Arjuna. Arjuna va a tener las dudas y son dudas de Arjuna y están divididos en 5 grupos. El primer grupo es la compasión. Él tiene la primera duda que de no pelear es por su compasión para sus parientes y sus familiares. Segundo es disfrutes materiales. Tercero es destrucción de la familia. Cuarto es el miedo de reacciones de los pecados. Y el quinta excusa va a ser la indecisión suya de pelear, ¿vale? Así que vais buscándolo en estos versos, qué versos corresponde a qué grupo, para luego ya hablar sobre ellos, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Lo tenéis escrito ya? ¿Vale? Compasión, disfrute material, destrucción de la familia, miedo de las reacciones de los pecados y indecisión. Venga, pues nada, Madhumay Mataji, podés empezar usted a leer de esos versos, ¿vale? De los primeros 4 versos, o sea, sería 28, 29, 30, 31, ¿vale? Hare Krishna. Texto 28. Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses. Mientras que el que no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidades divinas. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto, al prever su muerte inminente. Y mientras pensaba en eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna habían ido a pelear con él. Este llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, no obstante, uno puede imaginar fácilmente que a Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le estaban secando la boca, sino que también estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debía a una debilidad, sino a su buen corazón, características propias de un devoto puro del Señor. Por ello se dice, aquel que tiene una devoción inquebrantable por la personalidad de Dios, posee todas las buenas cualidades de los semidioses, pero aquel que no es devoto del Señor tiene solo cualidades materiales que son de poco valor. Esto se debe a que se haya revoloteando en el plano mental y a que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Texto 29. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Hay 2 clases de temblor del cuerpo y 2 clases de erizamiento del vello. Dichos fenómenos ocurren ya sea a causa de una gran éxtasis espiritual o a causa de un gran temor bajo condiciones materiales. En el estado de iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presentaba en esta ocasión no se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas. Él se puso tan impaciente que su famoso arco Gandivia
se le estaba resbalando de las manos y por dentro el corazón le ardía. Sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida. Texto 30. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente se me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio que sí. Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de quedarse en el campo de batalla y estaba perdiendo la razón a causa de la debilidad de su mente. El excesivo apego a las cosas materiales pone al hombre en una condición existencial de desconcierto semejante a esa. Vayana Viti Yavinivesataha Sayat. Bhagavad Gita 11.2.37. Esa clase de temor y pérdida del equilibrio mental ocurren en personas que se hallan demasiado afectadas por las condiciones materiales. Arjuna preveía solo dolorosos reversos en el campo de batalla. Él no sería feliz ni siquiera si lograba vencer al enemigo. La palabra nimita vipartani son significativas. Cuando un hombre se ve, todas sus esperanzas se frustran. Piensa entonces, ¿por qué estoy aquí? Todo el mundo está interesado en sí mismo y en su propio bienestar. A nadie le interesa el ser supremo. Por la voluntad de Krishna, Arjuna se está mostrando ignorante de lo que es su verdadero bien personal. El verdadero bien personal de uno radica en Vishnu o Krishna. El alma condicionada olvida esto y por eso padece de los dolores materiales. Arjuna pensaba que su victoria en la batalla solo sería motivo de lamentación para él. Texto 31. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino y felicidad subsecuentes. Las almas condicionadas, no sabiendo que su bien personal estriba en Vishnu, entre paréntesis, o Krishna, se ven atraídos por las relaciones corporales, esperando ser felices en semejantes situaciones. En medio de un concepto de la vida tan ciego como ese, olvidan incluso cuáles son las causas de la felicidad material. Arjuna parece haber olvidado incluso los códigos morales de un kshatriya. Se dice que dos clases de hombres son merecedores de entrar en el globo solar, que es tan poderoso y deslumbrante. El kshatriya que muere directamente en el frente del campo de batalla bajo las órdenes personales de Krishna, y la persona que pertenece a la orden de vida de renuncia y que se encuentra totalmente consagrada al cultivo espiritual. Arjuna se mostraba renuente incluso a matar a sus enemigos, ni qué hablar de sus parientes. Él cree que si mata a su familia no habrá felicidad en su vida y por consiguiente no está deseoso de pelear, de la misma manera en que una persona que no tiene hambre no siente inclinación a cocinar. Él ha decidido ahora internarse en el bosque y llevar una vida recluida a causa de la frustración. Mas, como kshatriya que es, necesita un reino para su subsistencia, porque los kshatriyas no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación. Pero Arjuna no tiene ningún reino. La única oportunidad que Arjuna tiene de conseguir un reino radica en pelear con sus primos y hermanos y rescatar el reino que había heredado de su padre, cosa que no le agradaba hacer. Por lo tanto, se consideraba digno de ir al bosque a llevar una vida recluida y frustrada. Hare Krishna. Bueno, ahora los siguientes versos, Audaria, Prabhu. No, soy yo, ¿no? Ah, Vencelao, sí, sí, perdón, perdón. Hare Krishna, comienzo con el verso 32 a 35. Oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida
cuando todos aquellos para quienes lo deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudana, cuando maestro, padre, hijo, abuelo, tío, paterno, suegro, nieto, cuñado y demás familiares están dispuestos a pelear la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlo, aún a pesar de que si no lo hago, ellos me maten a mí? Oh sustentador de todas las entidades vivientes, no estoy dispuesto a pelear con ellos ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Drastas? Significado. Arjuna se ha dirigido al señor Krishna por el nombre de Govinda, porque Krishna es el objeto de toda clase de placeres para las vacas y los sentidos. Con el uso de esta significativa palabra, Arjuna señala que Krishna debe darse cuenta de lo que a Arjuna le satisfaría los sentidos. Pero Govinda no tiene la función de satisfacernos los sentidos. Sin embargo, si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de Govinda, entonces los nuestros quedarían satisfechos automáticamente. En el ámbito material, todo el mundo quiere satisfacer su sentido y quiere que Dios sea el abastecedor de esa satisfacción. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto en cuanto éstas los merezcan, pero no en la medida en que ellas los anhelen. Mas cuando uno toma el camino opuesto, es decir, cuando uno trata de satisfacer los sentidos de Govinda sin desear satisfacer los suyos propios, entonces, por la gracia de Govinda, todos los deseos de la entidad viviente quedan satisfechos. El profundo afecto que Arjuna siente por los miembros de la comunidad y por los familiares se exhibe aquí en parte a causa de su natural compasión por ellos. En consecuencia, él no está dispuesto a pelear. Todo el mundo quiere mostrarle su opulencia a amigos y familiares, pero Arjuna teme que todos sus familiares y amigos mueran en el campo de batalla y no puede compartir su opulencia después del triunfo. Este es un juicio típico de la vida material. La vida trascendental, sin embargo, es diferente. Como el devoto quiere satisfacer los deseos del Señor, él puede, con el favor del Señor, aceptar toda clase de opulencia para servir al Señor, y si el Señor no lo desea, él no acepta ni un centavo. Arjuna no quería matar a sus parientes, y si había alguna necesidad de que se le matara, quería que Krishna los matara personalmente. A esta altura, él no sabía que Krishna ya los había matado antes de ellos ir al campo de batalla y de que él, Arjuna, solo había de convertirse en un instrumento de Krishna. Este hecho se revela en los siguientes capítulos. Arjuna, siendo un devoto natural del Señor, no quería vengarse de sus herejes primos y hermanos, pero era el plan del Señor que se los matara. El devoto del Señor no se venga del malhechor, pero el Señor no tolera ninguna fechoría que los herejes le hagan al devoto. El Señor puede excusar a una persona que le haya faltado a él, pero no excusa a nadie que le haya hecho daño a sus devotos. Por consiguiente, el Señor estaba decidido a matar a los herejes, pese a que Arjuna quería perdonarlo. Oye, Texto, sí, continúe. texto 36. Si matamos a esos agresores, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices
si matemos a nuestros propios parientes, si matamos a nuestros propios parientes. A ver, esto aquí, un segundito. Significado. De acuerdo con los mandatos védicos, hay 6 clases de agresores. 1. El que administra veneno. 2. El que le prende fuego a la casa de otro. 3. El que ataca con armas mortales. 4. El que roba las riquezas. 5. El que ocupa la tierra de otro. 6. El que rapta a la esposa de otro. Esa clase de agresores se les debe matar de inmediato y no se incurre en ningún pecado al hacerlo. Matar a estos agresores es lo propio en el caso de cualquier hombre ordinario. Pero Arjuna no era una persona común y corriente. Él era santo por naturaleza y en consecuencia quería tratar con ellos de una manera santa. Esta clase de santidad, sin embargo, no es para un satriya, aunque un hombre responsable de la administración de un estado tiene la obligación de ser santo, no debe ser cobarde. Por ejemplo, el señor Rama era tan santo que incluso hoy en día la gente está ansiosa de vivir en el reino del señor Rama Raja. Pero el señor Rama nunca dio muestra de cobardía. Ravana se convirtió en agresor del señor Rama al raptarle a su esposa, Sita, pero el señor Rama le dio a Ravana suficiente lección sin paralelo en la historia del mundo. En el caso de Arjuna, no obstante, uno debe tener en cuenta el tipo especial de agresores con los que se enfrentaba. Es decir, su propio abuelo, su propio maestro, amigo, hijo, nieto, etc. Debido a ello, Arjuna creyó que no debía dar los rigurosos pasos que se requieren en contra de agresor corriente. Además, a las personas santas se le aconseja perdonar. Estos mandamientos para perdonar para personas santas no son más importantes que adquirir emergencia política. Arjuna consideró que, a su vez de matar a sus propios parientes por razones políticas, era mejor perdonarlo con base en lo que dictaba la religión y el comportamiento santo. Por consiguiente, él no consideraba que semejante matanza sería provechosa. Simplemente en aras a la felicidad física y temporal, al fin y al cabo, los reinos y los placeres que de ellos se derivan no son permanentes. Así que, ¿por qué habría de arriesgar su vida y la salvación eterna al matar a sus propios parientes? Que Arjuna se dirigiera a Krishna llamándolo Madhava o el esposo de la diosa de la fortuna es también significativo en relación con esto. Él quería señalarle a Krishna que, como él era el esposo de la diosa de la fortuna, no debía inducirlo a hacer algo que, en fin de cuentas, sería causa de infortunio. Sin embargo, Krishna jamás le trae mala suerte a nadie y mucho menos a sus devotos. Bueno, Verso no, 35. ya está. Es que los versos por número ya están ya he hecho 5 como el verso 32 a 35 ya son 4 versos. O sea, Entonces el 37 y 38 no lo leo. no, ahora porque si no, a Audoria le corresponde los siguientes. ¿Vale? Audoria vas a leer hasta 41. Muy bien, gracias. Oh Yardana, aunque estos hombres, con sus corazones dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a su propia familia ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros, que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habíamos de cometer esos pecados? Significado. Un satriya no puede rechazar una batalla o una apuesta cuando lo desafía algún rival. Ante una obligación tal, Arjuna no podía negarse a pelear
porque el bando de Duryodhana lo había retado. A este respecto, Arjuna consideró que el bando contrario quizás no veía los efectos que podía causar semejante desafío. Arjuna, no obstante, podía prever las malas consecuencias y no podía aceptar el reto. La obligación es, de hecho, ineludible cuando el efecto es bueno, pero cuando no lo es, no se puede obligar a nadie. Después de considerar todos estos pros y contras, Arjuna decidió no pelear. Con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar. El texto 39, perdón. Con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. Significado. En el sistema de la institución Vaishnava hay muchos principios que las tradiciones religiosas señalan para ayudar a los miembros de la familia a desarrollarse debidamente y a adquirir valores espirituales. Los miembros mayores son responsables de velar por el cumplimiento de dichos procesos purificadores en la familia, procesos que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte. Pero al morir, esos miembros mayores pueden que las antedichas tradiciones familiares de purificación de la familia se suspendan y que los miembros restantes de la familia, los miembros menores, adopten hábitos irreligiosos, perdiendo con ello su oportunidad de lograr la salvación espiritual. Por lo tanto, bajo ningún concepto se debe matar a los miembros mayores de la familia. Texto 40. Oh Krishna, cuando la religión prevalece en la familia, las mujeres de esta se contaminan y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vishnu, surgen los hijos no deseados. Significado. Que la sociedad humana esté integrada por una buena población constituye el principio básico de la paz, la prosperidad y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos del Varnashrama estaban planeados de manera tal que en la sociedad prevaleciera la buena población, en aras del progreso espiritual general del Estado y la comunidad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de sus mujeres, así como los niños son muy propensos a ser desencaminados. Asimismo, las mujeres son muy propensas a la degradación. Por eso, tanto los niños como las mujeres requieren que los miembros mayores de la familia los protejan. Mientras las mujeres se dediquen a las diversas prácticas religiosas, no será desencaminada hacia el adulterio, según Kanaya Pandita. Las mujeres no son por lo general inteligentes y por ende no son dignas de confianza, de modo que siempre se la debe ocupar en las actividades religiosas de las diferentes tradiciones familiares, y así su castidad y devoción darán a luz a una población buena y digna de participar en el sistema Vaishnava. Con el fracaso de dicho Vaishnava Dharma, naturalmente las mujeres quedan en libertad de actuar y mezclarse con los hombres irresponsables. También hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad y por ello niños indeseables inundan la raza humana con el riesgo de guerras y pestes. Texto 41. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esa familia corrupta caen, porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Significado. Según las reglas y regulaciones de las actividades cultivas, es necesario ofrecerles comida y agua,
periódicamente a los antepasados de la familia. Esas ofrendas se realizan por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes de comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede librarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. A veces puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacciones pecaminosas. Y en ocasiones, algunos de ellos ni siquiera pueden adquirir un cuerpo material burdo y se los obliga a permanecer en cuerpos sutiles a manera de fantasmas. Así pues, cuando los descendientes les ofrecen remanentes de comida trazada a sus antepasados, esos últimos se liberan de la vida de fantasma o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Esa clase de ayuda que se le presta a los antepasados constituye una tradición familiar, y aquellos que no siguen la vida devocional tienen el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que está dedicado a la vida devocional no tiene que realizar esas acciones por el simple hecho de ejecutar servicio devocional. Uno puede liberar de toda clase de sufrimientos a cuantos miles de antepasados. En el Bhagavad Gita 11.5.41 se afirma: ¿Puede leer la traducción? Sí, Sí, lo leo sí, todo, ¿no? la traducción solo, sí. Vale. Quienes quiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, al que otorga la liberación, abandonando toda clase de obligaciones y que haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deberes ni obligaciones para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los familiares, la humanidad ni los antepasados. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios. Y por Bueno, último, no, el texto 42 no. bueno, léelo, vale, venga. Sí. Texto 42. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados, significados. Los proyectos de la comunidad para las cuatro órdenes de la sociedad brahmana, la sociedad humana, unidos a las actividades de bienestar familiar, tal como se presenta en la institución de Sanatana Dharma o Vaishnava Dharma, tienen por objeto permitirle al ser humano que logre la salvación final. Por consiguiente, el hecho de que líderes irresponsables de la sociedad rompan la tradición de Sanatana Dharma provoca el caos en esa sociedad. Y como consecuencia de ello, la gente se olvida de la finalidad de la vida. Vishnu, a esos dirigentes se lo tilda de ciegos y las personas que lo siguen se dirigen sin duda hacia el caos. Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhuji. Ahora Chakra Mataji, y ya puedes terminar el capítulo. Hare Krishna, el texto 43. Oh Krishna, sostenedor de la gente, he oído a través de la sucesión discipular que aquellos cuyas tradiciones familiares fueron destruidas moran siempre en el infierno. Significado: Arjuna no basa sus argumentos en su propia experiencia personal, sino en lo que les ha oído decir a las autoridades. Esa es la manera de recibir verdadero conocimiento. Uno no puede llevar al verdadero punto de poseer conocimiento real sin que lo ayude la persona indicada, la cual ya tiene ese conocimiento en su posición. En la institución Varnashrama hay un sistema mediante el cual antes de morir uno tiene que realizar el proceso de ablución por sus actividades pecaminosas.
Aquel que siempre está dedicado a actividades pecaminosas debe utilizar el proceso de expiación denominado prayashrita. Si no lo hace, el seguro que será trasladado a los planetas infernales para tener unas vidas desgraciadas como resultado de las actividades pecaminosas. El texto 44. Aún de mí, cuál extraño es que no estemos disponiendo a cometer grandes actos pecaminosos, llevados por el deseo de disfrutar de felicidad imperial. Estamos dedicados a matar a nuestros propios parientes. Significado. Movido por intereses egoístas, puede que uno se sienta inclinada a cometer actos pecaminosos tales como el darle muerte a su propio hermano, padre o madre. Existen muchas de tales cosas en la historia del mundo, pero Arjuna, siendo un santo devoto del Señor, siempre está consciente de los principios morales y por ende se cuida bien de realizar semejantes actividades. El texto 45. Para mí sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, armas en mano, me matarán en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. Significado. De acuerdo con los principios kshatriyas de pelea, es costumbre no atacar a un enemigo desarmado y que no está dispuesta a pelear. Arjuna, sin embargo, decidía que no pelear, aunque el enemigo lo ataca en una situación como esa. Él no tomó en cuenta cuál decidido a pelear se hallaba el otro bando. Todos estos síntomas se deben a la benevolencia que en él se manifiesta por ser un gran devoto del Señor. El texto 46. Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, hecho a un lado su arco y sus flechas, y con la mente presa de dolor, se sentó en la cuadrilla. Significado. Mientras Arjuna observaba la situación del enemigo, se hallaba de pie en la cuadriga, pero estaba tan afligido y lleno de lamentación que se sentó de nuevo, haciendo a un lado su arco y sus flechas. Una persona así de bondadosa y magnánima y que está dedicada al servicio devocional del Señor, se encuentra en condiciones de recibir el conocimiento acerca del ser. Ya está terminando. Hare Krishna. Muchas gracias, Mataji. Maravilloso. Bueno, pues nada, hemos terminado el capítulo. Finalmente, ya hemos logrado. Bueno, pues ahora, después de haber leído estos versos, me gustaría que se abra el debate, digamos, un poco, ¿no? O sea, a ver los comentarios, preguntas, dudas, cualquier cosa, su comprensión, los puntos interesantes, lo que queráis compartir entre todos. ¿Alguien que quiera decir algo, comentar algo? Madhumay, ¿usted tiene la mano levantada? Sí, ay, perdón. Ah, bueno, Madhumay tiene la mano levantada. Madhumay ya puede decir, ya puede hablar. Tiene que quitar el micrófono, Mataji.
en el capítulo 25, el uso de la palabra fisiqueza, que es en relación con esto, cuando el señor Krishna, en presencia, yo, ¿en qué texto estoy? Pero que me fui, como que no estoy en donde estoy. ¿Qué verso habla de 25? Sí, el texto 25 del capítulo 1, ¿no? Sí, sí. Ajá. El uso de la palabra Hirikresha en relación con esto indica que él lo sabía todo. O sea que aquí, si usted nos puede aclarar más lo de Hirikesa, qué era realmente lo que él sabía y qué era lo que él quería, eh, para que todos estemos informados en relación con lo que estaba pasándole a Arjuna en su yo interno. El conocimiento de Hirikesha, porque él lo sabe siempre todo, ¿qué pensaría Krishna que le estaba pasando a Arjuna? Esa es la pregunta. Sí, bueno, la palabra Rishikesha literalmente quiere decir el que controla o satisface a los sentidos. Uh-huh. Rishi quiere decir sentidos, Kesha es controlado los sentidos. Ahora, hay 5 tipos de sentidos, pero aparte de eso, hay otro sentido superior o que agrupa todos los sentidos, es la mente. O sea, tenemos los oídos, ¿no? Los ojos, el olfato, el paladar y el tacto. Esos son los 5 sentidos. Pero esos 5 sentidos están bajo el control de la mente. Y Krishna es el controlador de estos 6 sentidos. Quiere decir, también controla hasta la mente. En este contexto quiere decir, el uso de la palabra Rishikesha en relación con esto indica que él lo sabía todo. Claro, si él sabe leer su mente, sabía todo. Si uno puede entender o comprender la mente de la persona, ya sabe todo de esa persona. ¿Entiendes? Por eso, o sea, esa palabra es tan, o sea, nombres están puestos con unos propósitos, o sea, hay un propósito, unas razones, ¿no? Para poner esto, para llamarlo con estos nombres. En algunas partes la ha llamado como Madhava y otra parte la ha llamado como Govinda, ¿no? Según el texto, según el verso, según lo que le va a decir, pues ha presentado estos nombres, ¿no? Como en Perfecto. uno de esos versos leímos que hablaba de Madhava. Madhava quiere decir que es el esposo de Lakshmi o la diosa de la fortuna, ¿no? Entonces Uh-huh. dice, tú siendo como esposo de la diosa de la fortuna, ¿cómo quieres hacer esa guerra que es la causa de infortunio? O sea, si tú eres ¿por qué quieres que el mundo tenga ese infortunio, ¿no? Siendo tú el esposo de la fortuna, ¿no? De la diosa de la fortuna. De esta forma, pues Janardana también, por ejemplo, otro nombre que utiliza Krishna, Janardana, no sé en qué verso era, eso era en verso 35 a 32 a 35. Le llama Janardana. Janardana quiere decir mantenedor de la entidad viviente. Dice, si tú eres el mantenedor de la entidad viviente, ¿cómo quieres que se haya esta guerra donde se van a morir gente? Y tú eres mantenedor, un mantenedor no mata a la gente. Y tú quieres que esa guerra, que se haga esa guerra para que se muera en todo el mundo. Y también Janardana tiene otro significado. Janardana también quiere decir el matador de la gente. Ardana también quiere decir matador y también Jana quiere decir matador a la gente. En otra palabra quiere decir Arjuna a Krishna, dice, si tú eres el matador de la gente, ¿por qué no te ocupas tú a matar a la gente? ¿Por qué me involucras a mí a matar a la gente? Que son indirectas, o sea que Krishna lo entiende. Tenemos que entender las cosas de esa forma, que todos esos versos, que son 700 versos, fueron hablados en medio de Kurukshetra, en el campo de Kurukshetra, en tan solo 45 minutos. O sea, nosotros no somos capaces de leer los significados, tan solo los significados de todos esos versos en 45 minutos. No Claro podemos. que claro. Nos tarda casi 4 horas. O sea, yo sé que en día de Gita Jayanti, cuando se lee el Bhagavad Gita en el templo, tardamos 4 horas en terminar, solo leyendo el significado.
Y ellos, pues, entre ellos han intercambiado esos versos en sánscrito en solo 45 minutos. Lógicamente, tiene que ser el menos tiempo posible porque es un evento de una guerra. Los dos Claro. bandos estaban dispuestos ahí a pelear, impacientes, ¿no? Los caballos, los elefantes se ponían nerviosos. No podían estar ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ha sido posible? Porque estamos hablando de dos personas intelectuales, eruditos, súper eruditos. O sea, ahí no había pregunta, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué me llamas Janardana? ¿Por qué me dice Madhava? No. Krishna lo entendió porque lo dice Madhava y también Arjuna lo entiende por qué le dice hijo de Pratha. Cuando alguna vez se le dice, tú eres hijo de Pratha, por eso te digo. Pratha quiere decir, su tía se llamaba Pratha, ¿eh? Kunti, que Pratha. Entonces, claro, dice, tú eres el hijo de Kunti, que es mi tía, por lo tanto, eres mi primo hermano, y siendo mi primo hermano, perteneces a la dinastía de los Kshatriyas, y siendo un Kshatriya, no viene bien de ti hablar así. No viene bien de ti, ¿vale? Bueno, otra pregunta o comentario. Dos Mataji, preguntitas. ¿está bien, Madhumay Mataji? Si o quieres comentar algo. Muchísimas gracias. No, aclarado. Muchas Vale. gracias. Tengo el mano de Javier de Sí. Gijón, que lo tiene levantado. Dos preguntillas. Primero, ¿qué son los semidioses? Y segundo, ¿qué es la superalma? Ah, vale. Bueno, semidiose, verá, la palabra semi quiere decir menos que Dios, ¿no? O sea, mitad Dios, podemos decir, o no completo. O sea, aparece solo en inglés, así semidios en español, lo traducido, pero la palabra exacta realmente en sánscrito son devas. ¿Eh? Devatas o devas. Devatas. O sea, Krishna es la suprema personalidad de Dios y tiene muchos seguidores o sus sirvientes que le quieren servir en la tarea suya del mantenimiento, destrucción y creación de este mundo. Ese mundo tiene tres fases: creación, manutención o mantenimiento y destrucción. Entonces, claro, en realidad es suficiente él mismo hacerlo todo. O sea, Krishna es todo supremo, todopoderoso, él puede hacer todo él solo. Pero como tiene muchos devotos, por ejemplo, nosotros, cualquier devoto de eso quiere servir a Krishna, siempre está pidiendo, Krishna, ponme en tu servicio. ¿Qué servicio quiere que haga? Dime los servicios que pueda hacer. Y claro, según las cualidades y cualificaciones de la persona, Krishna le pone en servicio de él. De esta manera, Krishna también ha puesto muchos servidores suyos en servicio de estos servicios principales de creación, mantenimiento y la destrucción. Y ellos son lo que decimos nosotros semidioses, que también están involucrados en la tarea esas principales de creación y mantenimiento y destrucción, ¿no? Tienen poderes, lógicamente, es como podemos utilizar la palabra ministros y primer ministro. Por ejemplo, primer ministro o presidente es el presidente del gobierno y los restos de los ministros que le trabajan para este partido son sus ministros, que tienen poderes, sí, pero no los mismos poderes que el presidente. Quiere decir, los semidioses tienen poderes, también tienen poderes, lógicamente, pero no tanto como Señor Supremo. Esa es la diferencia entre semidios y Dios. Pero hay muchas veces confusión. La gente se creen que los semidioses son igual que los dioses, ¿no? Porque tienen poder. Son entes espirituales, entonces. ¿Perdón? Son entidades espirituales. Sí, son entidades espirituales. Sí, son sirvientes de Krishna, son entidades espirituales. Han hecho muchos servicios para poder llegar a esas alturas, digamos, a esa posición de ser semidios. Nosotros también podemos ser semidioses. Esos semidioses no eran diferentes que nosotros en sus vidas pasadas, eran como entidades vivientes como nosotros, pero han hecho valerse, han hecho esos servicios de esfuerzos para valerse para hacer otros servicios superiores. Entonces se le pasa a otros planetas superiores que son planetas celestiales donde ellos residen. Sigue siendo el mundo material, pero en otro plano superior, donde la vida es más cómoda, más larga, más opulenta, podemos decir.
¿no? Eso ya cuando lleguemos a otros capítulos ya hablaríamos más de esos temas de cualificaciones o cualidades de esos semidioses, ¿no? ¿Vale? Pues muchas gracias. Si me puede explicar lo que es la superalma o el superalma. Eso, vale. El alma, ya sabemos que almas son entidades vivientes espirituales. Todo lo que venimos del mundo espiritual, todos somos procedentes del mundo espiritual, por lo tanto somos espirituales. Pero estamos como contaminados o atraídos o atados por las condiciones materiales, aquí en el mundo material. Y pensamos que somos seres mortales. No somos seres mortales. En realidad, el mortal es solo el cuerpo. Eso ya en el siguiente capítulo que vamos a empezar, ahí se explicará en mucho detalle qué es el cuerpo y qué es el alma, ¿vale? Ya sabiendo qué es alma, el superalma es como decir, el alma principal de donde provienen todas esas almas. Es como decir mina de oro y lingote de oro. El lingote de oro es igual que oro, pero no es la mina. La mina fabrica el oro, pero el lingote así pequeñito es simplemente una partícula o una gotita de agua de océano, el océano. El gotita tiene las mismas cualidades que este océano, al agua de océano, pero no en la cantidad. Es la diferencia. Superalma quiere decir entonces, en otra forma, podemos decir el propio Señor y nosotros como partes integrales de ese Señor. Y somos alma y el Señor Supremo es el superalma. Es decir, el superalma es el señor Krishna, entonces. Sí, Pues correcto. muy amable y muchas gracias por la Gracias. explicación. Gracias a ti. Y otra mano, por favor. Sí, Odaria. Sí, Hare Krishna. Al escuchar y ahora mirar en el texto 31, claro, ahí aclara un poquito, porque yo, si recuerdo, Prabhu, la vez anterior decía de que Arjuna tenía duda ver a los familiares. No, no tenía ninguna duda, él no quería, él quería retirarse al bosque porque se veía frustrado de ver esa situación, ¿no? Y sabiendo de que, bueno, ahí no estaba su reino, entonces no era una duda. Luego, claro, ya veremos en los capítulos cómo Krishna cómo Krishna pues, le intuye para esto, pero no ninguna duda, él no quería matar a ningún familiar, cierto, ¿no? Sí, es cierto. En Bhagavad Gita, claro, en principio vemos que estaba todo dispuesto a pelear, pero como a partir de ese versos que estamos leyendo, de verso 28 adelante, estamos viendo cómo se va cambiando un poco su postura. Y su decisión, como en principio, como era pelear así, ir por adelante y hacer lo que dice Krishna, ¿no? El hecho de que estaban en el campo de batalla de Kurukshetra quiere decir estaba dispuesto a pelear, ya venía preparado. Pero como por Cuidar a los familiares. el diálogo que tuvo entre Krishna y Arjuna, estamos viendo su pequeño cambio, ¿no? Pero claro, también sabemos que eso fue todo el plan de Krishna. Krishna, por razones mismo, lo había puesto cuando Arjuna le pidió llevarlo entre los dos bandos, en el medio de los dos bandos. Krishna, a propósito, le puso en un lugar donde él podría ver su maestro espiritual, Dronacharya, y su abuelo Bhishma, ¿no? Entonces, claro, quería que se viniera por atrás, o sea, que se vaya por atrás, que no pelee, para que Krishna podría hablar de Bhagavad Gita. Quería buscar o sea, una razón, un momento para poder hablar. Porque entonces Arjuna haría las preguntas, ¿por qué tiene que pelear? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué otro? Y Krishna iría respondiendo. Porque es todo, digamos, un arreglo de Krishna, ¿no? ¿Vale? Algo más, sí. Prabhuji. Mencionado, dime. Sí, Hare Krishna. Hare Krishna. A raíz del primer capítulo que se desenvuelve en la batalla que Arjuna, que en consecuencia casi todos nosotros somos Arjuna, somos personas de carne y hueso todos, y tenemos una diferencia infinita con relación a Krishna. Entonces, yo me estoy dando cuenta que todos, absolutamente los 18 capítulos del Bhagavad Gita van de alguna forma aclarando todas estas dudas que tenía Krishna en un principio. En el capítulo 2 no vea lo que se nos avecina, pero
Yo me voy al capítulo 13 del Bhagavad Gita, que dice que es la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Y hay una manera de lo que tú ya has explicado antes con relación a la superalma. Nosotros somos jiva, conocemos nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, pero no trascendemos a lo que Krishna dice, yo soy el conocedor del cuerpo, de las actividades que se encuentran en cada cuerpo individual, cosa que Arjuna ni nosotros tenemos posibilidad de acceder al conocimiento de cada cuerpo. Porque nosotros, al ser un jiva, no tiene conocimiento de otros cuerpos. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde tenemos que ir indagando y, bueno, aceptar lo que es la realidad, que somos infinitamente más pequeñitos que Krishna y que él nos va a ir dirigiendo los pasos. Yo lo veo así. Sí, correcto, sí, tiene toda la razón, sí. Sí, eso ya los siguientes capítulos no iría revelando, no iría enseñando más cosas nuevas, pero en este capítulo lo que hay que rematar, digamos un poco así, hacer un resumen, la importancia de este capítulo, ¿no? Ese capítulo muchas veces, claro, hay mucha gente que no le da mucha importancia, pero tiene mucho de aprender de ahí. Si volvemos a dar un repaso, lo que vemos es, por ejemplo, hablamos de que en estos versos de 14 a 20 hablaba de los signos de la victoria, ¿vale? El signo de victoria. Quiere decir que ya estaba decidido quién va a ganar en la guerra. Ya estaba decidido y los signos ya estaban ahí, ¿no? Quiere decir que todo está en manos de Krishna. O sea, Arjuna no se equivocó cuando eligió a Krishna para que esté en su bando, ¿no? Aunque Krishna le dijo que no voy a pelear. ¿Sabéis la historia esta, no? Cuando Arjuna y Duryodhana se acercaron a los dos para pedir, antes de la guerra, todos se iban a uno al otro para pedir ayuda, ¿no? Para pedir, digamos, su involucración. Y lo que quedaba al final era Krishna. Entonces los dos fueron y Arjuna, el hecho de que en realidad Duryodhana fue el primero para llegar ahí, antes de Arjuna. En este sentido, Duryodhana tenía el derecho de hacer la primera pregunta, o sea, petición, ¿no? Pero claro, como era tan orgulloso y tan así tal, y se sentó por parte de la cabeza de Krishna, por donde tenía la Krishna la cabeza cuando estaba acostado. Y Arjuna, como humilde, vino y se sentó donde están los pies de Krishna. Claro, Krishna cuando se levantó, lógicamente, se vio primero a Arjuna porque estaba enfrente, a sus pies. Entonces dice, Arjuna, ¿qué te trae por aquí? ¿No? Así, ¿no? Unas preguntas de saludos y tal. Entonces Arjuna dijo, bueno, pero se levantó Duryodhana y dijo, no, pero yo estaba aquí primero. ¿Cómo que le dejas a Arjuna? Y estaba temoroso de que Arjuna va a pedir el Vishnu Sena, el Narayani Sena, que es los ejércitos de Krishna, del ejército que él pertenecía a Krishna. Son poderosos. Entonces Duryodhana tenía mucho miedo de que se va a elegir el Narayani Sena. Y Arjuna, Krishna lo sabía. Dice, bueno, pero Arjuna, yo le vi a Arjuna primero. Yo no sé, yo no te vi a ti. Así que yo lo tengo que hacer de primero es pedirle a Arjuna qué es lo que quiere. Y Arjuna, como era un buen devoto, buena persona y sabía lo que quería, y él vino a pedir a Krishna que se vaya a su bando. Y le pidió así, dice, bueno, yo quiero que venga usted a mi bando. Y Duryodhana estaba feliz, más que contento. Dije, menos mal, que lo tonto es este. En lugar de pedir el ejército de Krishna, le ha pedido Krishna. Y Krishna encima lo dice Krishna lo dice a Arjuna, yo voy a estar contigo, pero yo no voy a pelear. Yo no puedo pelear. Así que yo puedo aconsejarte lo que sea, o sea, me iré contigo como como auriga, como un auriga, pero no voy a pelear por ti. Y Arjuna dijo, pero yo no necesito que me pelees por mí. Yo solo soy suficiente para todos ellos. Quiere decir, Arjuna en principio sabía que tiene todo el poder para vencer el ejército entero de Duryodhana. Pero aún así le pidió a Krishna porque quería Krishna que esté a su lado. Claro, si uno tiene Krishna a su lado,
la victoria lo tiene él por seguro. Si Dios está a tu lado, la victoria está donde está Dios. El hecho de que en los últimos versos lo dice, Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partha Dhananjaya. Donde está Krishna y donde está Arjuna, siempre la victoria y opulencia estará en su lado. Lo tiene ganado, ¿no? Entonces, claro, con todo esto lo que entendemos es el Arjuna, si se puso débil o se puso dudoso, es porque Krishna lo quería, para que Krishna pueda hablar. Y lo hemos visto, signos de victoria, hemos visto también Krishna como Bhaktavatsala, Krishna como servidor de su servidor. Esa cualidad no se le ve en ningún semidios, que le gusta servir a su servidor propio, servidor, ¿no? Aprendimos de esto y aprendimos también las cualidades materialistas, ¿no? En Arjuna, por ejemplo, en este momento, en los versos 28-46, empezó a demostrar cualidades materiales, aunque era devoto. Que por qué tiene que pelear, que se va a matar los familiares, sus tíos, sus abuelos y tal, y de parte suyo también se morirá mucha gente. ¿Por qué hay que pelear? El segundo decía, disfrute, decía, ¿y qué voy a ganar? ¿Un reino? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué serviría matar tanta a esa persona para ganar un reino por ese tiempo? Claro, eso son cosas muy importantes para reflexionar nosotros. Muchas veces engañamos a la gente, trabajamos tan duro, hacemos tonterías para ganar dinero, pero ¿por cuánto tiempo? ¿La vida cuánto es? 80, 90, 100 años como mucho. ¿Y cuánto te va a durar ese dinero? Aunque tengas billones, pero llegará un momento vas a tener que dejar todo, ¿no? Y entonces, ¿por qué trabajar tanto, no? Todo eso aprendemos de aquí, de estos versos. Entonces, la tercera razón que era el disfrute, luego el otro era que hablaba de compás y el destrucción de la familia, la tradición de la destrucción de la familia. Si los mayores de la familia se mueren, ¿quién va a educar a los jóvenes? Antiguamente era así. Los mayores, que son los abuelos y padres, se encargaban en educar a los hijos. Hoy día nadie quiere escuchar, ¿no? Se dicen a su padre, incluso le dicen, este viejo no sabe nada. O sea, ya incluso no hay ni respeto por decir, ¿no? Total, que destrucción de la familia va a ocurrir. Y luego también habrá miedo de reacciones. Claro, sí, claro, él defendía, dice, si hago así me va a traer reacciones. Claro, él estaba hablando basado sobre un shastra que se llama Dharma Shastra. Hay otra shastra que se llama Artha Shastra. Artha Shastra es un shastra o escrituras materiales, que tú tienes reacciones por lo que tú haces mal. Pero Dharma Shastra está basado sobre conocimiento trascendental de Krishna. Ahí no existe pegados. Ahí no existe pegados. Entonces estaba hablando de Dharma Shastra y decía por Dharma Shastra no hay que pelear y no hay que matar a nadie para conseguir algo material. Pero no, Krishna le dijo, tú tienes tus deberes y deberes no debes de abandonar. Y finalmente era una indecisión suya, estaba en una situación inquieta, no sabía qué hacer y se dejó aparte su arco y dijo que no va a pelear. ¿Vale? Así que el primer capítulo es importante. Hemos hecho un pequeño repasito. Bueno, más preguntas, más comentarios. Si hay un minuto más, dos. Si no, pues terminamos que ya... Eka Chakra Mataji, sí, venga Mataji. Hare Krishna, yo solo quiero hacer un pequeño comentario, porque ahí está más cosa más importante, porque realmente el Krishna ya ha matado a toda la gente, y solo Arjuna como el instrumento de Krishna, y muchas veces pues nosotros no entendemos, ¿sí? Y estaba él hablando que, porque él tenía así como su respeto y todo, pero realmente que el Krishna ha matado a todos antes, entonces que tiene su destino. Y eso, pues, quería solo comentarlo esto. Bueno, Krishna vino con un plan. ¿Acordáis ese verso en el capítulo 4? Dice, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, abhyuthanam adharmasya tadatmanam sajamyaham. Que cada vez que hay una caída en la religiosidad, en la moralidad, y que se
que los demonios se toman control de, digamos, de las naciones, entonces él aparece para destruir los demonios. Ya el propósito de su aparición ya estaba predicha. O sea, tenían dos propósitos. Primeramente, destruir todos los demonios de la tierra. Segundo, proteger a los devotos. Así que él ya vino con esa finalidad. Quiere decir que Arjuna, si se hubiese peleado o no peleado, Krishna lo sabía de que esto lo va, ellos de todas maneras se van a morir. Él se va a encargar que se mueran. Hay una pequeña historia, se lo voy a contar rápidamente. Había un hijo de Bhima. Bhima era un hermano de los Pándavas, el más fuerte de todos, digamos, físicamente fuerte. Tenía un hijo que se llama Gatotkacha, ¿vale? Era una figura enorme, o sea, con una personalidad enorme. Y ese Gatotkacha tenía un hijo que se llamaba Barbarika. Ahora, ese Barbarika tenía mucha fuerza, mucha potencia, mucho conocimiento. Él tenía tanto poder que con tres arcos, tres flechas, podría destruir el ejército entero, digamos, todos los soldados del bando contrario. Y Krishna lo sabía esto. Así que Krishna, no voy a entrar en los detalles de esa historia, pero luego algún día se lo contaré más en detalle. Krishna le hizo una trampita y al final le consiguió que él sacrificara estas tres flechas, y Krishna lo que le hizo era cortarle la cabeza. Dice, tú tienes que morir porque si tú no mueres, mis devotos que son los Pándavas se van a morir. Y yo no voy a permitir que mis devotos se mueran. Así que le pidió a él, y él, con todo, porque entendía quién es Krishna, y con todo el gusto se lo permitió que le cortara la cabeza, pero con una condición. Le dijo, me dejas a estar ahí encima de la montaña donde van a ver la batalla de Kurukshetra para yo presenciar la guerra entera, a ver cómo está ocurriendo, ¿no? Y cuando Krishna le dio la bendición y se puso encima de la montaña para presenciar esta guerra entera. Y cuando terminó la guerra, los Pándavas, cada uno decía, cada hermano, como que él es responsable de la victoria. Arjuna decía que él es responsable. Y otros decían, no, Bhima decía, pero yo maté a los 100 hermanos, todos los 100 hermanos de los Kurus los maté yo, ¿cómo que tú eres responsable? ¿No? Y Yudhishthira igual, que pero yo soy el rey, que el rey siempre es responsable de la victoria. Y así estaban como un poco discutiendo, ¿no? Hasta que entró Krishna, le dijo, bueno, vamos a ir subir arriba a la montaña, ahí está Barbarika, y ese Barbarika, él estaba presenciando toda la guerra entera. Vamos a preguntarle a él. ¿Y quién fue el principal persona para ganar esta victoria, ¿no? Y cuando le preguntaron, Barbarika dijo, mira, yo en toda esa guerra no veía ni una flecha, ni un arco, ni un guerrero. Por toda parte yo solo veía la Sudarshan Chakra de Krishna. Estaba el Sudarshan Chakra ese que tiene Krishna, Sudarshan se llama. Por toda parte, ese fue el que estaba cortando la cabeza de todos los demonios. Vosotros lo veías como flechas y arcos y como masas y todas esas herramientas, ¿no? Pero yo no veía esto en ningún sitio. Se veía solo los Sudarshan Chakra. Así que en realidad fue Krishna que estaba matando a todos. Pero lo demás es como muchas veces también nosotros, ¿no? Trabajamos duro, ganamos dinero y pensamos que el dinero lo hemos ganado nosotros. No hemos ganado nosotros. Krishna nos da ese dinero a nosotros por lo que merecemos. O sea, uno puede preguntar por qué a mí mucho más y otro menos, porque merecemos tanto, pues nos da tanto, ¿no? En realidad todo lo que da la vida, la salud, la fuerza, la belleza, la inteligencia, todo eso, buddhi, o sea, inteligencia, como en Bhagavad Gita aparece, hay unos versos que hablan de todas esas cualidades, vienen de Krishna también. En realidad todo es Krishna. Nosotros, por la falsa ilusión de Maya, pensamos que somos los hacedores, pero nosotros no somos hacedores, no hacemos nada. Nakartvatam nakarmani, Krishna lo dice en uno de los versos. Tú no haces nada en realidad. O sea, es realmente todo Krishna que lo está haciendo, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buena historia, que nunca no estaba yo escuchando esto. Pues otro día Muchísimas gracias. empezamos con tiempo, lo contaré con detalle. Es muy buena historia, muy bonita. Bonita, sí. Vale, pues nada, vamos a parar aquí. Si
Krishna mediante, ya semana que viene volveremos a vernos. Prabhuji, Madhava, te veo mañana, ¿no? ¿Y Madaji? Sí, vale. Pues ya vamos a vernos también otra vez para semana que viene, ¿vale? Muchísimas gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. gracias, Krishna. mi Nubi Hari Prabhu ki jai. 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 Krishna Prabhupada ki jai. Gracias, Maharaj. Gracias. Hare Krishna.